Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy les vamos a contar a los empresarios PYME cuánto están cobrando los bancos por financiarse con el giro en descubierto. Una información muy importante teniendo en cuenta que hay entidades de primera línea con tasas de interés del 45%. Vamos a repasar también cuáles son las mejores alternativas de inversión disponibles en los mercados de capitales locales, y también en el último bloque vamos a conversar con el expresidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, para analizar la situación de la economía y las perspectivas que se abren luego de las elecciones. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con Santiago Chelala, también está como siempre Yamila Escala y nos está acompañando como el día miércoles Miguel Cielonca. Pero hoy para brindarnos algunas recomendaciones a todos aquellos que estamos evaluando, que estamos pensando qué hacer con nuestro dinero en este contexto electoral que presenta bastante incertidumbre. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, gracias por estar aquí. Vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Vamos a arrancar con un tema que la verdad que no es lindo. Es un informe que se presentó los otros días en el que Argentina aparece primera en un ranking, pero un ranking de mortalidad en accidentes de tránsito. Bueno, Yamila amplía este tema. Primera de 38 países en un informe que elaboró a partir de un estudio, un organismo dependiente de la OCDE, puntualmente el Foro Internacional de Transporte. Algo, a ver, más que llamativo, no porque no estemos asombrados año a año por la cantidad de muertes de tránsito o vinculadas a accidentes viales que tenemos, sino porque en 38 países salimos primero. A ver, punto número uno, esto fue en base a estimaciones y no a datos concretos, y ahí ya empieza a aparecer la cuestión de la falta de información concreta, real y súper precisa, que es fundamental a la hora de elaborar leyes y pensar políticas. Eso por un lado. Por otro lado, se ve que hubo un repunte muy leve respecto de 2014 en lo que refiere a muertes, pero igual estamos como estamos hablando de 12,3 muertos, sí, por año cada 100.000 habitantes, contra un 2,3% aproximadamente de que es lo que representa Suiza, que es el que va primero en este ranking. A ver, más allá de eso, y a pesar estimación, no estimación, todos fueron hechos en estimaciones, con lo cual, a ver, forma parte de un estudio comparativo de todos modos. El punto, ¿sí? La legislación, la educación y la tecnología. ¿Podemos dejar un poquito de lado la tecnología? Bueno, en materia de legislación sabemos que la Comisión de Legislación Penal acaba de darle el visto bueno a esta ley que viene trabajando sobre el endurecimiento de penas, ¿sí? Pero que no contempla para lo que es digamos, para lo menos grave, no contempla la cárcel como actualmente rige, ¿sí? Y genera tanta polémica. Eso en materia de legislación. En materia de educación, bueno, esto en la escuela tiene que ser materia, tiene que formar parte de la educación cívica. Discusiones que se pueden llevar a cabo, pero que tienen que existir en una Argentina que tiene que disminuir estos índices, porque, a ver, ¿qué es mucho, qué es poco, qué es un ranking? Ya con que haya una persona muerta en un hecho totalmente evitable y vinculado a conductas que se pueden controlar con distintas herramientas, ya estamos hablando de algo distinto, ¿sí? No de un hecho fortuito. Y para cerrar, en 2014, por primera vez en una década en Capital, ¿sí? murieron más motociclistas, ¿sí? en accidentes que peatones, que de alguna manera va reconfigurando lo que es esta cuestión de los siniestros viales, pero que no deja de ser gravísima. Bueno, un tema definitivamente terrible que exige el mayor esfuerzo de todos para mejorarlo, si no resolverlo. Como bien dice Yami, si hay muertes evitables, estas son las ocurridas en accidentes viales, en accidentes de tránsito. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a brindar información para todos los empresarios pymes que suelen utilizar el giro en descubierto para cubrir necesidades de efectivo. ¿Cuánto están cobrando las principales entidades bancarias del mercado por este financiamiento?
Una fuente muy frecuente de obtener recursos, sobre todo en esta época del año donde los empresarios pymes tienen que hacerle frente a los aguinaldos del personal. A prestar mucha atención porque el costo de girar en descubierto en las cuentas corrientes es bastante oneroso, es bastante caro. Vemos cuáles son las tasas que cobran los principales bancos. Fíjense, Banco Provincia, la más baja, 30,5%. Nación, 34%. Ciudad 35%, Credicop 36%, Patagonia 38%. A esta tasa hay que sumarle, por supuesto, los gastos de seguros y eso, es decir, el costo financiero total. Macro 39%, Galicia 43%, Comafi 44% y cierran la lista Francés y Santander Río con un 45% de interés. Fíjense, de 30 hasta 45%. Es decir, que eligiendo bien el banco, uno puede ahorrarse hasta un 50% de lo que paga por los intereses del giro al descubierto y, por supuesto, como decimos siempre, a prestar atención, que si uno puede planificarlo con un poco de anticipación, hay otras maneras de buscar recursos también de los bancos que son mucho más baratas, con tasas más bajas que estos giros en descubiertos, como vimos, bueno, llegan hasta un 45% de interés anual. Sí, hay que decir, ¿no?, que apelando a otro tipo de líneas de financiamiento, siempre y cuando uno tenga necesidades como más prolongadas y no sean necesidades acotadas en el tiempo, se pueden generar y obtener ahorros cercanos, ¿no?, dependiendo obviamente de la línea y del banco, a los 20 puntos porcentuales. Por ahí estamos hablando de tasas de entre el 20 y el 25, 26, 27% para estas líneas, por ejemplo, para financiar capital de trabajo o descuento de cheques. Bueno, vamos a comenzar ahora con las recomendaciones para todos aquellos que están evaluando qué hacer con su dinero. Y como hacemos siempre en esta primera parte, en esta primera sección, vamos a brindar una recomendación para los inversores más conservadores, aquellos que no se le animan a cualquier cosa, aquellos por ahí más familiarizados con los plazos fijos bancarios. Bueno, Miguel, tu lugar. Cómo no, encantado. La inversión que quiero presentarles hoy es un bono emitido por la Tesorería Nacional que se llama Bonad 16. Lo van a poder encontrar como código en la bolsa como AO16. Es un bono que se compra en pesos, pero que el rendimiento que van a tener está ligado al tipo de cambio oficial. La lámina de $100 la van a poder comprar aproximadamente con 945 pesos, es decir, que ustedes se dolarizan un poco arriba de lo que cuesta el dólar oficial, no 9, sino 9,45, y eso lo que significa es que van a tener un rendimiento un poco por debajo de la devaluación. A ese precio, en 945 pesos, el rendimiento que tiene el bono es devaluación menos 1,5. Quiere decir que si de aquí al vencimiento la devaluación es del 41,5, el rendimiento en pesos es de 40. El vencimiento de este papel es en octubre del año 2016 y la ventaja que tiene es que les permite pasar todo el periodo de incertidumbre anterior y posterior a las elecciones, donde de alguna manera hay un consenso de que debería haber novedades en términos cambiarios. Algunos hablan de la unificación del mercado, otros algún tipo de evaluación. En cualquier caso, tiene un plazo lo suficientemente largo para cubrir ese periodo de incertidumbre y a la vez es lo suficientemente corto como para no tener mucho riesgo de precio. ¿Y esto igual lo ves para un inversor acostumbrado a un plazo fijo bancario? Sí, definitivamente, definitivamente. De todas formas, tiene que ser alguien que no necesite disponer del dinero en ese plazo, ¿no? De aquí al 2016. Justamente, que sí? Es interesante tu aclaración, Alejandro. Este bono, para un inversor minorista, tiene liquidez. O sea, justamente por eso no recomiendo un bono corporativo, esto quiere decir un bono emitido por una empresa en condiciones similares de liquidación, que esos bonos, en vez de rendir devaluación menos 1,5, van a rendir devaluación más 4 o 5. Claro. ¿Sí? Pero lo que ocurre es que al momento de desprenderse de esos bonos, un inversor minorista puede encontrarse con obstáculos. Muy bien, clarísimo. Miguel, muchas gracias entonces por esta recomendación. Cerramos así este bloque. Quédate ahí con nosotros. En instantes estamos de regreso.
estamos aquí con Pablo Colombo en este espacio que, como siempre, dedicamos a responder a todas las consultas necesarias para cuidar desde ya tu bolsillo. Hoy vamos a hablar de temas previsionales. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Gracias por estar una vez más aquí. No, por favor, a ustedes. Bueno, quédate con nosotros un instante. Vamos a responder antes sobre el estado de una entidad bancaria. Es la pregunta de Luisa sobre la situación del banco Más Ventas. Para Luisa, por supuesto, una entidad que está especializada en créditos para el consumo. Vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 34 millones de pesos, depósitos por 308 millones y resultados positivos de 355 millones en el último ejercicio. Sin embargo, tiene indicadores de solvencia y de liquidez que están por debajo del promedio del mercado, así que asignamos una cara seria para Más Ventas. Muy bien, vamos a comenzar a responder a todas tus consultas. Tenemos, por ejemplo, la de Alberto. Pablo, que nos dice que tiene 57 años de edad y está trabajando en blanco desde enero de 1996 en la construcción, nos aclara, ¿no? 19 años y 3 meses. Quiere saber si se puede jubilar con la nueva moratoria y cómo debe hacer. Bien, la moratoria nueva contempla los casos de esta gente que tiene servicios diferenciales en otros rubros que implican una menor edad y menor requisito de servicios para jubilarse. En el caso de la construcción, el requisito es de 55 años de edad y 25 años de servicios. Y con lo cual sí, podría prorratear. Habría que hacer la cuenta exacta en el caso puntual de él, con la fecha de nacimiento exacta y la cantidad de años concretos que tiene de servicios, para ver si puede acceder. Tiene 19 años seguramente está de muy aportes. cerquita. Si no llega, está en el límite, pero sí, es muy probable que con esta nueva moratoria esté ya en condiciones de jubilarse. ¿Y le podés más o menos comentar cómo es el trámite o es algo muy complejo? Porque No, pregunta acá cómo debe hacer. Lo prudente sería que pida o un turno de asesoría previsional en la ANSES o que consulte con algún profesional como para que ya haga el prorrateo de los servicios y vea si está en condiciones de jubilarse y en ese caso haga la moratoria que se liquida por internet y de esa forma lo puede presentar. Pero en principio, Alberto, bueno, tus chances son bastante altas, así que seguí adelante con este propósito, ¿no? Vamos a seguir ahora con la consulta de Daniel, que se quiere jubilar y cumple con todos los requisitos para hacerlo, según nos dice, pero la empresa donde está trabajando actualmente quiere que él continúe, ¿no?, trabajando allí. Nos pregunta si esto es posible y agrega, ¿puede obtener la jubilación y seguir trabajando al mismo tiempo en relación de dependencia? Bien, en principio la respuesta es sí. Las personas que están trabajando en relación de dependencia pueden jubilarse y seguir haciéndolo sin ningún inconveniente. No hay incompatibilidad en tanto sean jubilaciones de régimen general. Sí hay incompatibilidad si son jubilaciones de regímenes especiales que implican insalubridad. Es decir, si es una persona que trabaja en alguna industria que tiene un menor requisito de servicios, como por ser el caso de la construcción, no podría jubilarse y seguir trabajando en las mismas tareas. Claro, tiene lógica, ¿no? Exactamente, porque justamente es un beneficio para que te puedas jubilar antes. En el caso de que sean servicios comunes, sí puede hacerlo. Lo que sí hay que advertirle es que va a haber una novación de la relación laboral, es decir, a los efectos indemnizatorios su relación laboral va a volver a cero. Claro, como que empezar de nuevo, como que lo contrataran de cero nuevamente. Tal cual, no los efectos de vacaciones y demás beneficios, pero sí los efectos indemnizatorios. Bueno, clarísimo. Entonces, Daniel, podés entonces avanzar con tu jubilación y continuar trabajando en tu empresa. Vamos a continuar, ahora vamos a seguir con otra consulta, sobre la situación de una compañía de seguros. Sí, para Eugenio, que nos consultó sobre Integrity. Esta empresa presenta estos indicadores. Arrancamos con un activo de 823 millones de pesos, pasivos 713 millones, patrimonio 110 millones de pesos, resultado positivo 66 millones de pesos, primas 370 millones e informa 1.534 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, sí, repasamos acá las líneas de contacto, @Café Financiero, en Twitter, en Facebook, también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y las respondemos. Bueno, información, como siempre decimos, muy importante que tenés que tener presente, averiguar al momento de contratar a tu compañía de seguros. Cerramos de esta manera el bloque. Al regreso vamos a estar hablando con el expresidente del Banco Central, Aldo Pignanelli. Quédate con nosotros. Ya estamos aquí con Aldo Pignanelli, expresidente del Banco Central, para analizar la situación económica y las perspectivas que se abren luego de las elecciones. No está con nosotros, como es habitual en este último bloque, Santiago Chelala, quien tuvo que salir, le surgió un imprevisto. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Bien, gracias, buenas tardes. Gracias por estar una vez más aquí. Al contrario.
Bueno, se acercan las elecciones primarias y la economía parece bajo control, el mercado cambiario está estabilizado, la inflación anualizada viene cayendo mes a mes. ¿Crees, Aldo, que este panorama se va a mantener en estos próximos meses? No, yo creo que seguimos teniendo serias dificultades con la inflación, serias dificultades con la falta de dólares y el déficit fiscal. Es cierto que la inflación, que el año pasado llegó al 38% anual, este año apunta a un piso del 30%. Durante los meses de enero y febrero teníamos una inflación mensualizada del 1,5% mensual, pero a partir de marzo, abril y mayo ya se estacionó nuevamente arriba del 2% mensual. Es decir, vos proyectás esa tasa anualizada, te da un 30% anual, que es una tasa muy alta de inflación, y de hecho lo vemos en la conflictividad gremial, en la puja distributiva. Ya voy a pasar a ese tema, ¿no? Pero es una tasa de inflación elevada, se cierra efectivamente este 2015 en el 30%, pero casi 10 puntos por debajo de la inflación del 2014. Yo digo, obviamente, digamos, si uno toma una foto, la economía no está bien, pero a la sociedad hoy creo que está mirando en términos comparativos, está mirando cómo estaba la economía en el 2014, un año en el que pasamos momentos de zozobra, en particular inicios de año, y la está mirando hoy. Hay una sensación en la sociedad que creo que es un poco lo que recogen después las encuestas políticas, de que la gestión económica, de que el gobierno ha logrado, ¿no?, poner la economía bajo control. No estoy tan seguro de eso, porque en las encuestas sobre economía el 70% dice no estar de acuerdo ni con la economía ni con el ministro. El ministro es el ministro con más imagen negativa de todo el gabinete. Acá lo que sí es cierto que ha ocurrido en este año electoral, que hubo sectores de la economía y de la política que auguraban una crisis, un estallido en diciembre del 14, una situación inmanejable por la falta de dólares en el 2015, y esa situación límite no ocurrió, porque no hay sistema apocalíptico al estilo diciembre del 2001 donde todo estallaba. Eso no existe y no va a existir por ahora. Entonces, tal vez en esa, como vos muy bien decís, en esa comparación entre lo que se esperaba que podía pasar y lo que realmente ocurrió, el gobierno sale favorecido. Ahora, la situación macroeconómica es muy grave, la situación es muy complicada, el déficit fiscal no deja de crecer, volvimos a las andadas en el Banco Central emitiendo casi al 40% anual la moneda, tenemos serios problemas con la faltante de dólares, nos seguimos endeudando a tasas elevadísimas y esos son problemas que en algún momento la economía te va a pasar la factura. ¿No? Todo eso que decís es cierto. Creo que no hay un solo economista que no pueda coincidir con eso, pero eso da la impresión de que el ciudadano, el votante, no lo va a sentir en su bolsillo de aquí a las elecciones por lo menos. Sí, a ver, hay 2 o 3 elecciones, vamos a hablar de 2. Hay unas PASO nacionales, que es el 9 de agosto, estamos a 60 días vista, en una semana donde se definen el sistema de alianzas, candidaturas y demás. Hay tiempo hasta el 10 de junio para las alianzas, hasta el 20 de junio las candidaturas, y después viene la elección del 9 de agosto, que no es selectiva. O sea, acordémonos que las primarias lo que hace es ordenar las internas de cada alianza, de cada partido, ¿no? Después viene la primera vuelta, o general, depende del resultado, que es a fin de octubre. Yo no sé si la situación, seguramente en agosto vamos a llegar a una situación más bien cómoda para el gobierno en algún sentido. En materia económica. En materia económica, porque vamos a estar con mucho dinero inyectado por el gobierno a través de planes sociales y del gasto público. La gente habrá cobrado el aguinaldo y habrá cobrado los ajustes de las paritarias. Entonces, como que se llega a una situación con dinero en el bolsillo de la gente. Ahora, hay otro sector que lo va a recibir sin dinero en el bolsillo. Hay un nivel de desempleo, un nivel de gente que ya no busca trabajo y subempleo que llega al 30% de la gente. Y hay gente que gana 5.000 o 6.000 pesos, más del 30% de los que sí tienen empleo, que no les alcanza para llegar a fin de mes. Creo que todavía está
sin resolver el conflicto gremial, la puja distributiva, y es lo que se viene. El 9, un día antes que se presenten las alianzas políticas para la elección de las primarias, hay un paro general que apunta a ser muy fuerte. Bueno, justamente ahí es donde de alguna manera uno puede sentir, o la población va a sentir el conflicto económico en su situación cotidiana o personal con este paro del martes que viene. ¿Crees que el gobierno se manejó mal en este conflicto con los sindicatos opositores? ¿Crees que tendría que haber manejado las cosas de otra manera? Sí, yo creo que el problema fundamental de esto es justamente el error del gobierno en materia macroeconómica, de tener una inflación como la que tenemos, de no corregir el problema del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y esto está generando el nivel de conflictividad. No hay ninguna duda que el gobierno tiene una alta cuota de responsabilidad en este conflicto. De todas formas, disculpa, Aldo, hablábamos el miércoles pasado del aumento en la recaudación impositiva y la importancia que tuvo en este aumento de la recaudación impositiva el impuesto a las ganancias. Claro. Y aún así, la brecha fiscal se sigue ensanchando. Así es. Uno dice, realmente no es una cuestión solo de este gobierno. ¿Qué gobierno podría ceder en quizás su principal fuente de ingresos hoy o en la que más sube justamente para ceder ante los reclamos de los trabajadores o de los sindicatos opositores? El impuesto a las ganancias aumenta al 60% anual, el doble que el resto de los impuestos, por dos motivos fundamentales. Porque no ajusta el mínimo no imponible, con lo cual el que paga cada vez paga más, y las empresas que presentan balances no ajustan por inflación, con lo cual las ganancias de inflación también están grabadas. Esto da que el impuesto a las ganancias sea la estrella de la recaudación, que desde un punto de vista objetivo, macroeconómico, es lo mejor que te puede pasar en un país, que haya muchas ganancias y que se pague impuesto a las ganancias. Definitivamente. El problema es qué ganancias son esas. Ahora, hay sectores, como los sectores del juego o de la transferencia financiera de acciones, que no pagan impuesto a las ganancias y que muy bien podría reemplazar a este impuesto de los trabajadores. Eso lo indicó Pablo Micheli aquí cuando vino, justamente, que a mí me sorprendió. Me resulta algo inadmisible que el juego no pague el impuesto a las ganancias. Claro, bueno, no paga porque tiene exenciones, inclusive en las provincias, en los municipios. O sea, acá se exime de pagar impuestos al juego, a los casinos, a los bingos, a los tragamonedas, pero no al que trabaja. Por eso, habría una manera de compensar una eliminación del impuesto a las ganancias de los trabajadores, cobrando el impuesto a las ganancias de estos sectores como sindicatos. Parte se resuelve así, no todo. Hay una parte importante que se puede resolver con eso. Y la segunda parte es el despilfarro del gasto público. A ver, acá se publica en el INDEC ya semana a semana miles y miles de personas en el sector público. En 10 años se duplicó de 2.300.000 empleados públicos en todo el país, ya estamos en 4.500.000. El sector privado hace 3 años que no genera empleo, más bien los está destruyendo. El único sector que genera empleo y no es el dinámico, que es el sector público. El gasto público se disparó a cifras incontrolables, entonces claro, hay que evitar el despilfarro del gasto público, eficientizar el gasto, imponer otro tipo de impuestos para ir reemplazando al impuesto al trabajador, y de esa manera esto se puede hacer. Sí, a ver, yo te hago al revés la lógica, ¿no? Porque esto es lo que plantea muy bien y lo dice el gobierno. Bueno, no puedo sacar el impuesto a los trabajadores porque si no, no recaudo. Entonces, un gobierno que no tiene una solución al impuesto al trabajo no es un gobierno digno de seguir, porque si no, así Argentina no tiene solución. Clarísimo. Aldo, nos quedan 30, 40 segundos. ¿Va a avanzar el acuerdo entre Macri y Massa? Mirá, yo estoy ahí, estuve hace 3 días en la Unión Industrial con Sergio Massa. El gobierno está diciendo cosas, es el mismo personaje, el jefe de gabinete que en el 2013 dijo que Massa no se presentaba en la provincia de Buenos Aires, se presentó y les rompió el coco con el 44% de los votos. Así que bueno, vamos a esperar en estos días que se define el sistema de alianzas de las internas. Nosotros estamos bien con la interna con De la Sota y bueno, es cierto que hay mucha presión de sectores económicos y políticos para que se haga un acuerdo con Macri, pero todavía lo veo dificultoso.
Bueno, Aldo, muchas gracias por haber Al estado contrario. con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Aldo Pignanelli sobre la situación económica, sobre el paro justamente del martes que viene y el conflicto que hay, que subyace a estas diferencias con los sindicatos opositores y algún anuncio, algún anticipo de lo que puede suceder entre Massa y Macri. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.